Diana Fuentes es maestra y doctora en Filosofía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y profesora de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Maestría en Comunicación y Política de la misma institución. Es especialista en filosofía política y autora de múltiples artículos especializados en marxismo y pensamiento crítico. También es profesora del Colegio de Filosofía de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Hegemonía y 4T, un debate gramsciano que coordinó con Massimo Modonesi, con quien también publicó el libro Gramsci en México. Actualmente participa como colaboradora en el canal de Julio Astillero y en Capital 21, entre otros medios. Pues aquí estamos con una gran amiga, colega, filósofa que nos visita desde la hermana república de la UAM, ¿no? Muchas gracias, querida Diana, por estar acá. No, muchas gracias a ti, John, por invitarme. Un gusto. Diana es igual la conocen de sus obras, de sus salidas en medios, una gran pensadora sobre el poder, sobre el sistema político mexicano en el mundo. Entonces vamos a hacer una buena exploración en esta hora sobre el mundo actual y sobre México en particular. Yo quisiera empezar con una mirada más global porque Trump está avanzando muy fuerte, casi sin resistencia. Bueno, ahí van surgiendo las resistencias, toma tiempo, pero este primer año de su mandato ha sido algo muy fuerte, y no solamente con respecto a las políticas que haya implementado o los actos específicos de represión o de secuestro, en el caso de Venezuela, sino que con respecto a la reconfiguración del poder, la manera en que entendemos la política en sí. Una duda que yo tengo es si Trump es más político o más peón del gran capital. De repente pensé que era un peón del gran capital, pero se pelea con Musk, le vale un cacahuate cuando la bolsa cae en picada, luego regresa, por supuesto, pero pareciera tener como una autonomía política de sus intereses, claro, que me sorprende. No sé cómo tú entiendes este fenómeno desde el punto de vista del ejercicio del poder en la política. Bueno, Trump es un reto para todos pensarlo, ¿no? Fíjate que yo recordaba para esto aquella idea que está en el viejo Marx, que dice que finalmente los capitalistas están en una constante pelea entre sí, ¿no? Una pelea por capitales, una pelea por mercados, una pelea por acumular valor, ¿no? Y en esa lógica, pues a veces sus propios intereses los hacen chocar increíblemente. Yo creo que lo que pasa con Trump es que es un sujeto que entra en el marco de una crisis, que se cuela, que tiene características que le permitieron hacerse del poder político en los Estados Unidos por segunda ocasión, y que en realidad estos choques de los que tú hablas, esas contradicciones que le vemos, esos vaivenes, son manifestación de una clase económica que no tiene acuerdos, diríamos, intraclase en estos momentos tan estables y que se reflejan en sus decisiones, ¿no? Es decir, un Trump que llega a romper los paradigmas del neoliberalismo, cuando menos en apariencia, ¿no? Que plantea la necesidad del proteccionismo, que plantea que se tiene que reindustrializar los Estados Unidos, es decir, todo aquello que la globalización o el esquema neoliberal nos había dicho que era cosa del pasado. Pero tampoco lo puede hacer, y eso es lo interesante, es decir, anticipa que eso va a ser la salida de la crisis de deuda tan tremenda que tienen los Estados Unidos, y no lo es. Y en consecuencia entra en contradicciones, tiene que negociar con los propios capitales norteamericanos. Ahora lo que sucedió con Venezuela no solo es el secuestro de Maduro y de su esposa, sino que sienta a todos los grandes potentados del petróleo y algunos le dicen, pues no vamos contigo. Entonces, eso que a veces imaginamos como homogéneo, el poder económico, pues resulta que no lo es. Yo creo que ese es el reto a pensar. O la pelea a grito pelón entre Elon Musk y Donald Trump. Exactamente. ¿No? Tú ves eso como una cuestión, un pleito de familia, pues, no como representantes de dos fuerzas diferentes. Un pleito de familia, pero que es una manifestación de una crisis que le subyace, ¿no? Elon Musk, como todos aquellos grandes capitalistas de ese espacio del capital financiero y del capital ficticio que hoy acumulan gran cantidad de valor, están en un problema,
porque China representa un reto tecnológico efectivo, la capacidad de industrialización que generó China en tantas décadas, y a su vez, en este momento que ha ganado territorio en ciertos mercados que se consideraban exclusivos de los países punteros del mundo occidental, pues resulta que ha hecho que los grandes capitales ahora se concentren en esos sectores que lo que nos ofertan, que lo que nos venden son servicios de información, que no es poca cosa, no es un valor menor, acumulan grandes cantidades de capital, pero requieren salidas para eso, requieren encontrarle salidas. Y no las están hallando. Y Trump no les está dando tampoco la respuesta necesariamente a ello. Entonces, es un conflicto intrafamilia. ¿En qué sentido? ¿Trump debería confrontarse más con China, de acuerdo con ese punto de vista? Probablemente, debería darles pero mayores... Musk también tiene muchas inversiones directamente de Tesla, por ejemplo, Por supuesto, China, pero ¿no? además, pero no les está garantizando la estabilidad política que esto también requiere, ¿no? Ni la estabilidad regional. Entonces, yo creo que sí, como dices, es un conflicto intrafamiliar, pero es un conflicto que refleja tensiones que los rebasan como sujetos. Es decir, a veces creo que depositamos mucho la idea de que se trata solo de Trump como es la personalidad, lo confrontativo, Claro. lo estridente, pero es la manifestación de otra serie de tensiones que le acompañan. Por ejemplo, otro caso, lo de Groenlandia. Bueno, esto lo estamos grabando el 21 de enero, así que quién sabe si en estos siguientes 8 días pase algo. Esperemos que no. Pero acabo de escuchar a Trump en Davos y insiste de manera muy insistente en que Groenlandia es suyo, es de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela era muy claro el interés económico, petróleo, él mismo lo decía, hasta le agradezco que sea tan transparente, ¿no? Esta hipocresía liberal, neoliberal, ayuda de repente, en contraste, tener este cinismo, que te digan lo que están haciendo. Pero en Groenlandia no veo el interés económico personal de Trump. Ahí sí él está actuando, según él, como hombre de Estado, ¿no? O sea, expandiendo el territorio de los Estados Unidos. Hasta en este discurso hablaba de las viejas potencias europeas. Dice, ¿por qué se asustan, europeos? Nada más estoy haciendo lo que ustedes hicieron durante décadas, siglos. Inglaterra tenía y la India, etcétera. Ustedes son los que abdicaron de sus posesiones. Yo quiero más, ¿no? Entonces, sonaría como que sí es algo no estrictamente al servicio del capital financiero como tal. De hecho, las bolsas están respondiendo negativamente a esto. Sí, pero Groenlandia, de todas maneras, hay una finalidad geopolítica también indiscutible, ¿no? Claro. El conflicto con Rusia es persistente, pero no es un conflicto solo ideológico, de lo que simbólicamente es Rusia también, sino también comercial, ¿no? La guerra en Ucrania, el que bombardearan el Nord Stream es la manifestación de que lo que querían es, europeos, ustedes no pueden seguir comerciando con Rusia, es decir, si alguien les va a vender gas, ese soy yo. Entonces, el asunto de Groenlandia tiene mucho más que ver con una visión estratégico-política de mediano plazo. Y, por supuesto, el hecho de subordinar a la Unión Europea de manera manifiesta, como dice, sin hipocresía, sin mediaciones, sin medias tintas. No nos hagamos, en realidad, aquí quien ha marcado el ritmo a seguir he sido yo, y ustedes han jugado como si fueran mis hermanos iguales, pero nunca lo han sido, o no cuando menos en las últimas décadas. Entonces, es una necedad. Bueno, además le llamó Islandia no sé cuántas veces, es decir, esto era delirante, ¿no? Pero más allá de que esto podamos pensar hasta dónde el tipo, ¿no? Tiene ahí alguna disonancia cognitiva, la cuestión es que en términos geopolíticos sí le es relevante y sí le interesa marcar límites y sobre todo a la expansión y a la posible alianza que tanto le preocupa Rusia, China y la Unión Europea, jugando ahí en una pinza que podría ser muy compleja. Pero entonces son propósitos políticos, de Estado. Digo, erróneos o no, lo que quieras, pero aquí está actuando como insisto, un hombre de Estado, ¿no? O sea, equivalente a como hace Putin en Rusia defendiendo su territorio o en China. Entonces, tenemos una dinámica interesante porque uno podría decir que Biden, el presidente anterior, pues era, eso sí, diría, aún más títere de los grandes capitales. Bueno, y que Trump, erróneamente en sus intereses propios y su visión de la geopolítica, para no ustedes, de repente encuentro, dime si estoy pecando o estoy equivocando, de repente encuentro un poquito más de politicidad mal desviada, pues, mal dirigida en Trump que en Biden, era, eso sí, un servidor
de los peores poderes. Bueno, si entendemos por política el hecho de que tengamos una claridad, cuando menos manifiesta, de qué es lo que pretende hacer en términos de su expansión imperial y de sus propios intereses, sí. Pero de otra manera no lo vería, porque en términos de el estadista que vela por los intereses, ya no digamos de los Estados Unidos ni del pueblo norteamericano, sino digamos una perspectiva que tenga un trazado de qué va a suceder con esa nación de corto y mediano plazo, la verdad lo dudo. Es muy cuestionable que la política también económica que ha seguido para los Estados Unidos en este momento vaya a rendir los frutos que él estaba esperando. Es más, el asunto del proceso electoral al que se ha referido recientemente y que dice, bueno, no vamos a ver, es una amenaza tremenda. En ese sentido, eso no es política, si por política Dices queremos que está entender... diciendo que podría reelegirse todavía. Ajá, o que las elecciones a lo mejor no son necesarias, es decir, claro. ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a...? En este momento no hay condiciones. Yo creo que ahí lo que estamos viendo, ahora colemos al Gramsci, ¿no? Es la manifestación de una incapacidad de generar consensos con sus iguales y entonces apelar a la fuerza. En ese sentido hay una pérdida de la política. Ahora, Gramsci escribe el contexto del auge del fascismo. Hay algunos que han comparado a Trump con Mussolini, bueno, no directamente, sino que son símiles, utilizando la palabra fascismo para referirse a Trump. Yo te he escuchado en un foro donde tuve el privilegio de recibirte aquí en el Alfonso Caso de la UNAM, en que argumentabas muy claramente que, citabas a Enzo Traverso, me parece, en que es incorrecto hablar de fascismo cuando hablamos de Trump porque es otro fenómeno, tiene diferentes bases sociales, no está fundamentada en esa movilización popular, como la de Mussolini, y también tiene una política económica muy diferente, pero es un error de plano hablar de Trump, el fascista, o sí se puede? Yo creo que es importante en términos de estrategia política, ¿no? De nombrar con un término que tiene toda una significación tan profunda y decir es un fascista, tiene un signo político muy importante, ¿no? Contestatario. Pero a la hora de tratar de entender lo que está pasando, me parece que eso puede contravenir la posibilidad de entender su especificidad. ¿Qué diferencias me parece que son fundamentales? Primero habría que destacar qué del fascismo nos resuena en esto. Se trata de la presencia de una política autoritaria, no cabe duda, basta ver lo que están haciendo al interior de los propios Estados Unidos con ICE y la política migratoria, pero también la política económica contra el pueblo norteamericano. Estamos ante un sujeto que enarbola todo un discurso xenófobo y demás, todo esto es cierto, pero hay diferencias fundamentales, ¿no? Mussolini, como digamos ese perfil que tuvieron las derechas europeas de los 20 y de los 30, eran profundamente estatalistas, esto es muy importante, de un nacionalismo que incluso les daba un perfil popular, ¿no? de un populismo de derechas. También eran profundamente militaristas y por eso también el tipo de expansión imperial que generaron, pero además, muy importante, fueron la respuesta política a una alternativa real a la lógica de acumulación del capital que eran los comunistas. Entonces, podemos decirle fascista, porque además se lo gana a pulso, ¿no? Digámosle fascista. Pero si queremos caracterizar lo que realmente está sucediendo hoy con Trump, tendríamos más bien que tratar de entender qué es lo diferencial de la lógica política de estas naciones y de estas derechas, a diferencia de aquellas, para tratar de comprender cómo también podemos plantarles cara, ¿no? Entonces me parece que una de ellas es la degradación de la vida política, precisamente eso. Estos son los hijos, en realidad son los grandes bastardos del neoliberalismo. Son el resultado de la degradación política que generó durante 30 años, 40 años el neoliberalismo y los efectos sociales que esto tuvo, que ha permitido entonces que se cuelen y que ya no tengan reparo en volver a instalar un montón de cosas en las que además son contradictorios. Unos son católicos, otros no, en fin. Claro. Es también, yo me atrevería a decir, una reacción a una victoria de izquierda muy diferente, en el sentido, tú bien señalas, el fascismo clásico de Mussolini es una respuesta a la victoria de la Revolución Rusa y el peligro para ellos de que hubiera una revolución también en Italia. El Partido Comunista es los más fuertes del Partido Comunista Italiano, entonces hay una respuesta a partir de la derrota también de la Primera Guerra Mundial en contra de esta fuerza amenazante. En los Estados Unidos también es una reacción, yo digo, a la victoria relativa del movimiento feminista.
Y de más allá del movimiento feminista, sino la reestructuración de los conceptos sobre el género. Uno de los ejes centrales de la campaña de Trump es eso, antifeminista, antitrans, y de manera muy diferente 100 años después, pero hay una victoria cultural real que hemos tenido en América Latina, en las Américas, en el mundo, contra el cual esto es una reacción, ¿no? Sin duda, en eso coincido plenamente contigo. Son movimientos reaccionarios en el sentido de que son una respuesta. Una respuesta, pero además algo que probablemente habría que revisar si logramos profundizar tanto como creíamos. Es decir, bien apuntas, ¿no? Un factor común, de hecho hay quienes dicen que el único factor común de todas las derechas en este momento es precisamente la agenda contra aquello que llaman la ideología de género, ¿no? Y que representa los valores no solo de avances de derechos políticos, sociales y sexuales de las mujeres, sino también de las divergencias sexogenéricas. Ese es un eje que parece articularlos. Ahora, pero lo que planteo es, habríamos también de revisar en qué medida habíamos logrado que esos avances no solo estuvieran en un lugar fundamental que es el jurídico y el normativo, sino también cultural. Es decir, la reacción también viene de sectores de la sociedad que en realidad nunca arroparon, ¿no?, la idea de que las mujeres, por ejemplo, somos iguales. Sí, y hay todo eso de complicidad social, como dices. Trump no es un señor que por sí solo cambió las cosas. Incluso muchos mexicanos votaron no fue la mayoría, pero más que en otras elecciones presidenciales, votaron por Trump. Veremos si en la elección intermedia esta población sigue apoyando a Trump. Lo que ha hecho en contra de la comunidad mexicana inmigrante es brutal. Entonces, uno esperaría que habría un viraje ahí. Nos llaman a un corte. Entonces vamos a un breve corte. Querida audiencia, espéranos 2 minutitos. Regresamos para continuar con este gran diálogo con la filósofa, la analista política Diana Fuentes. No se vayan. Continuamos aquí con la doctora Diana Fuentes. Gracias a nuestra audiencia. Gracias, querida Diana. Regresando a Davos, hubo un discurso muy llamativo que fue muy aplaudido del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Llamaba la atención que citó, si no me equivoco, a Malcolm X, sin hablar de Malcolm X. Dijo, si estás en la mesa y no estás comiendo, estás en el menú. Estaba buscando ahorita, no estoy seguro que si Malcolm X fue el primero, pero sí lo dijo Malcolm X, casi lo mismo, de que si no estás realmente en el poder, te están comiendo, ¿no? El presidente de Bélgica, que ahora es un conservador, citó a Gramsci. Sí, así es. En un conservador en contra de Trump. O sea, ¿dónde estamos? Bueno, por un lado es algo muy bonito, ¿no? Que hasta los socialdemócratas liberales, neoliberales o hasta de derecha, tienen que jalar esa fuerza de la lucha izquierdista y los dirigentes de izquierda como para tener la fuerza, pero por otro lado es una perversión absoluta. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, a mí me dio hasta un poco de coraje, la verdad. Digo, ¿qué diría el pobre Gramsci? O el gran Gramsci. Bueno, yo creo que demuestra falta de ideas, ¿no? Es decir, ¿por qué no convocan a Hayek o a algunos de estos que tanto les gustaban? Difícilmente, ¿no? Pero fíjate que esa famosa frase que citó, que es esto de que lo Los nuevo monstruos. no termina de nacer, lo que va a morir tampoco termina de morir, toda esta cosa. Pero esa frase tan famosa de Gramsci la enuncia en un momento en el que está hablando de la crisis. Es decir, él justo dice, en los momentos de crisis aparece este interregno donde emergen los monstruos, pero se refiere precisamente a que los procesos de crisis generan y que se visualicen las grandes tensiones, un poco como lo decía también Marx. Las contradicciones emergen tal y como son. Y entonces los Trumps aparecen como lo que de verdad son, no tienen que hacerse parecer o presentarse como demócratas o como, digamos, revestirse de valores en los que realmente no creen, ¿no? Y él está hablando de Mussolini. Él está hablando, no está hablando estrictamente de Mussolini en ese momento Gramsci, pero sí que está pensando que en el contexto, por supuesto, de la crisis del capitalismo, que sigue a la crisis, que sigue al 29, es decir, la crisis del capital que se está abriendo, es un momento en el que sin duda están emergiendo fenómenos políticos. O sea, prevé a Mussolini, ni siquiera había llegado. Mussolini, no, por supuesto que sabía que era Mussolini, pero lo que no preveía, lo que Gramsci no alcanzó a ver fue la Segunda Guerra Mundial ni el nacionalsocialismo. Recuerda que Mussolini, en sus primeros años, ni siquiera tenía todo este discurso xenófobo, ni antijudío, ni todo eso. Eso es cuando se alía con Hitler.
Pero previo a eso, lo que sí tiene es un régimen autoritario, un régimen que además está, digamos, convocando el nacionalismo más excluyente. Gramsci eso sí lo tiene muy claro, ¿no? Y lo que le preocupa es que en ese espacio, efectivamente, ¿dónde está la nueva posibilidad política que oriente el sentido social al que nos interesa? Entonces, en ese sentido, tiene razón el presidente de Bélgica. Están saliendo los monstruos. Gramsci tenía razón. Y esto puede ser una oportunidad para la izquierda. Puede ser. El Foro Social Mundial lo podemos revivir. O sea, la crisis tendría que ser oportunidad. Eso pensaban en el siglo XX también quienes decían las crisis al revelar las contradicciones pueden activar la movilización, pero precisamente el nacionalsocialismo y el fascismo demostraron que no necesariamente. Es decir, que sí que solo pueden quedar los monstruos. Y los efectos de eso pueden ser tremendos. En realidad creo que lo que está demostrándose es que efectivamente hace falta que tengamos perspectivas políticas de izquierda, de una izquierda social, de una izquierda popular, que permitan imaginar qué salidas podemos darle a esto y cómo confrontar también estas opciones que se están generando. La derecha se está apropiando de conceptos sobre los cuales tendríamos no solo que dar una disputa narrativa o discursiva, sino una disputa política. Cuando ellos salen ahora, que hay libertarios que son neoliberales, eso es, los libertarios eran los anarquistas, ¿no? Claro. Y entonces tenemos que disputar la libertad. Cuando hablamos de libertad desde la izquierda, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del sujeto, esto que el neoliberalismo también nos arrebató, la idea de que entonces tener aspiraciones, deseos, anhelos, solo se cumplía por la vía del mercado. No, los de izquierda también creemos que la gente tiene derecho a tener anhelos, deseos, a cumplir proyectos, pero no pasando por encima de los otros, ¿no? Entonces hay una disputa que tenemos que dar, me parece, pero que eso también tiene que concretarse en proyectos políticos, porque no basta enunciar en términos valorativos y morales, que es lo que nos distingue, sino cuál es el camino que creeríamos que debe tomarse. Davos es la reunión, y siempre ha sido la reunión de las grandes potencias económicas. Invitaban o convidaban al menú a algunos otros, ¿no? Pero en realidad se trataba de ponerse de acuerdo de cómo se iban a distribuir más o menos el mundo bajo qué determinaciones económicas. Y por eso incluso la famosa izquierda altermundista desde hace ya muchos años denunciaba que estos encuentros eran eso y no más, ¿no? Así es, pero había algunos videos, pequeñas protestas en las calles, más los veía igual porque los medios les gusta tomar las fotos de las bloque negro, ¿no? Un poco, pero no era masivo, ¿no? O sea, no tenemos un momento de protesta social generalizada. En México, en otros países tenemos gobiernos progresistas muy diferentes, pero son cada vez más islas, ¿no? América Latina, mucho también por la intervención de Trump mismo, los tiempos por lo menos, ¿no? Ya Chile, Honduras, ya llegaron otra vez a la derecha. Colombia tiene elecciones muy pronto, a ver qué pasa. Tienes a Brasil. México, vamos a aterrizar en México, que es nuestro país y también has escrito muchísimo. Aquí hay un libro reciente de Diana Fuentes y Máximo Modonesi que se llama Hegemonía y 4T, un debate gramsciano. Ya tiene un par de años, escribes cosas más recientes. ¿Cómo ves México, esta isla mexicana? ¿Estamos haciendo todo lo que podamos? ¿Qué representamos en este concierto mundial? Bueno, en este concierto mundial representamos sin lugar a dudas ese islote, ¿no? Ese islote que muestra que además había ciertos paradigmas, sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito redistributivo, de justicia social, que se consideraba que eran intocables bajo la lógica del neoliberalismo, ¿no? Todo esto que tanto se ha dicho sobre que subir el salario mínimo, ¿no? Tener programas sociales iba a devastar el Estado, todo eso se ha demostrado que no es así. Son problemas que habrá que ir viendo cómo se van gestionando en el futuro, o asuntos más que problemas. Pero entonces, en ese sentido, México representa un paradigma interesante. Pero para nosotros, desde adentro, por supuesto, nos sentimos profundamente asediados, con buenas razones para sentirnos así. Viene la negociación del TEMEC, habremos de ver, ¿no? Donald Trump cuánto juega esta lógica de presión que tanto le interesa. ¿Qué más va a pedir que cedamos? ¿En qué más va a intentar presionar?
pero al mismo tiempo hacia el interior, si bien podemos y tenemos razones mínimas o suficientes para decir hemos avanzado en muchísimos campos, yo creo que es muy importante que precisamente observando lo que sucedió en Venezuela o lo que sucedió en casos tan distintos como el de Brasil o el del Ecuador, ¿no? Donde regresó la derecha de formas diversas, con esas cosas que tú has estudiado tanto, golpes blandos, todos estos recursos políticos, creo que hoy sería muy importante que en México la organización popular de base la viéramos con tal claridad como el contenedor, como aquello que va a permitir resistir a cualquier embate, tanto del exterior como de las propias dinámicas internas de nuestra vida política. Tuvimos el privilegio de entrevistar aquí hace unas pocas semanas a Luis Tapia, un intelectual boliviano muy importante. Hace un año también estuvo Raquel Gutiérrez, ¿no? También conoce mucho el sistema boliviano. Y sí salían a algunas comparaciones entre Morena y más, ¿no? Llega el poder, el partido movimiento, pero de repente el motor, el centro de articulación del cambio pasa de la sociedad al Estado y la organización social queda pues, desamparado en el mejor de los casos y de plano desactivado con toda intencionalidad en el peor de los casos. ¿Hay peligro que esto ocurra también en México? Por supuesto. No solo hay peligro, sino que estamos viendo signos de que eso ya en realidad se manifiesta. Yo creo que es un reto para cualquier proyecto social que llega al poder y que se hace del Estado. El Estado es una estructura vertical de suyo, y tiene demanda, requiere cosas que le separan de la agilidad de los movimientos sociales. Los movimientos sociales además también tienen temporalidades, ritmos, cadencias específicas. Entonces eso es un reto en general. Ahora, en el caso nuestro se suman, yo creo, otras cosas. Entre ellas, nuestra cultura política profundamente presidencialista, ¿no? Y cuando dices cultura política, ¿de la sociedad o de los políticos o de las élites o dónde la ubicas? De todas, porque en realidad, claro, una de las cosas que pensó Gramsci precisamente cuando pensaba Europa era de qué manera podía concebirse la ampliación de lo que él llamaba sociedad civil, que nada tiene que ver con lo que los liberales después llamaron sociedad civil o Norberto Bobbio y todos estos, sino que cuando pensaba sociedad civil pensaba en esos sujetos actuantes que participan, ¿no?, de la vida pública y que tienen además una posibilidad de defender sus espacios, sus gremiales, sus intereses propios, pero que participan del orden de lo público. Ahora, en el caso mexicano, esa posibilidad de participar del orden de lo público durante 70 años por el PRI estuvo profundamente maniatado. Entonces tenemos muchos ámbitos que nunca han consolidado esa posibilidad en el laboral, en el campesino, en fin, en tantos espacios. Ahora, en el caso ya del gobierno de la 4T, digamos, las herramientas que el propio Estado podría otorgar para que eso se generara tampoco han logrado asentar. Y entonces, cuando me refiero a esa cultura política, digo, bueno, pues entonces nos faltaría todavía mucho más para poder tener esos frenos. Un caso muy específico para ir a un estudio de caso de lo que estás diciendo, el ámbito sindical, por ejemplo, ¿no? Ha habido una reforma laboral, en mucho por presión de los Estados Unidos, ¿no?, pero que teóricamente permitiría una democratización sindical, votación más libre, participativa. Se ha permitido una diversificación de los sindicatos, pero no ha habido un movimiento sindical fuerte en estos años para acompañar a la 4T. Eso lo ves como culpa de los dos lados, entonces, o sea, el gobierno no lo ha querido realmente y también los sindicatos pues no han logrado articular esta nueva cultura política. Y porque además los sindicatos siguen actuando bajo la lógica corporativa que se asentó durante décadas, es decir, eso que se llamaba los sindicatos blancos, ¿no?, siguen funcionando de muchas formas igual. Y la lógica corporativa generó tantos vicios en el ámbito sindical laboral que se siguen arrastrando de manera continua, incluso en los espacios de sindicatos que son mucho más democráticos o que hemos considerado democráticos y de lucha social durante mucho tiempo. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Efectivamente, digamos, en términos formales, ahora existe la posibilidad, pero no hay una lógica organizativa laboral que propulse, que empuje esa transformación desde adentro. Entonces, por eso sí, se trata de una dialéctica que implica a todos los actores acá, ¿no?
Entonces te interrumpí. Uno de los factores es ese de la cultura política, pero hay otras que están mitigando en contra de que tengamos una transformación más completa de la sociedad en este nuevo momento histórico. Por supuesto, yo creo que haría falta también que la propia sociedad que tanto acompaña al gobierno de la 4T, que tanto lo valida, que hay tanto, ¿no? Tanto consenso social sobre ella, también aprendiéramos a distinguir el lugar que tiene que ocupar el partido, ¿no? Porque es cierto, entre movimiento social, partido y Estado, aquí yo creo que la mediación tendría que ser el partido. Es decir, el partido tendría que estar teniendo un pie en la sociedad, leyendo a la sociedad, generando nuevos liderazgos o arropando nuevos liderazgos. Un Andrés Manuel López Obrador surge de un liderazgo que tiene que ver con abanderar ciertas causas. Claro. Y de ahí es que entonces logra propulsar y ser el líder de una causa social que venía de tiempo atrás, como bien sabemos. Pero ahora el partido tendría que ser la mediación entre esa sociedad que además sí se sigue moviendo en ciertos tópicos. No es que estamos sin nada. Y del otro lado, como, digamos, servir de comunicación con el Estado, pero no ser un brazo del Estado nada más. Creo que ahí es una diferencia importantísima, porque si no, entonces pierde toda posibilidad de comunicación con esa sociedad que no va a dejar de moverse y que el problema sería semejante a lo que señalabas hace un rato sobre Brasil u otros casos, en donde la sociedad se empieza a mover, pero ya no ve reflejados sus intereses en ese partido que proviene de la izquierda, ¿no? Sí, el tema del partido es central. De repente pareciera que el Morena sí está comportándose de manera similar al viejo PRI, que no hemos roto el molde para generar otras formas de accionar. Supuestamente, incluso se hizo una reforma interna a los estatutos de Morena, que pasó por desapercibido a mucha gente. Creo que fue 2022, si no mal recuerdo, septiembre, en que pues básicamente eliminaron las asambleas internas rumbo al Consejo Nacional, al Congreso Nacional. Tenía una visión Moreno cuando se fundó de ser asamblearia, de ir construyendo el poder de los órganos centrales a partir de consejos y asambleas por distritos, sobre todo siempre en distritos electorales o municipios también, y todo esto se ha ido perdiendo, ¿no? Ya más bien es un partido cupular, donde designan candidatos y que a pesar de todo van surgiendo algunos dirigentes sociales, consiguen candidaturas, etcétera, pero no está diseñado para eso, ¿no? Y eso es lamentable, creo. Sí, por supuesto. Creo que también ahí hay que reconocer el hecho de que el rápido ascenso de Morena al poder político tenía de suyo muchos retos, entre esos los cacicazgos estatales. Eso es innegable. Ahí las lógicas de poder local han permanecido casi intocadas. Claro, muchos estados, sí, absolutamente. Y además tienen lógicas diferenciadas, es decir, es difícil a veces equiparar lo que sucede en ciertos estados del sur de la República de nuestro país con el norte, el centro, en fin. Pero lo que es un hecho es que esa dinámica del poder, ¿no? Del poder que acontece en lo local, ha dominado, sí, el perfil político de candidatos o representantes populares en muchos casos. Por otra parte, creo también, de todas formas, que sí hay una Morena social, que hay una Morena, una izquierda social en Morena, que hay una Morena popular, que hay un sector que sigue siendo muy amplio. ¿Cuál es la capacidad de juego que tienen en el perfil político que va a tener este partido para el futuro? No lo sé, ¿no? Es algo que efectivamente se tendría que dirimir en sus comportamientos internos, en sus congresos, en sus, como bien señalas, ¿no? En sus decisiones al interior. Pero me parece que además de eso, efectivamente haría falta que Morena no siga comportándose como una maquinaria electoral, ¿no? Bueno, es difícil convencer a los dirigentes de Morena de eso. Recuerdo varias declaraciones públicas de Citlali Hernández cuando era secretaria general del partido. Decía muy claramente, mira, una cosa son los utopistas, ¿no? los puros, ¿no? Que quieren defender los ideales, y por otro lado está el pragmatismo en ganar elecciones. O sea, planteándolo siempre como un juego de suma cero, ¿no? O uno o el otro. Está muy bonito tener ideales, pero lo más importante es ganar elecciones, tener el poder. Entonces, poder romper con esa dicotomía, o sea, ganar elecciones con cuadros nuevos, frescos, diferentes,
es el reto, pero no se ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Es todo el tema de las encuestas, por ejemplo, se hacen encuestas 6 meses antes de la elección, entonces ni siquiera hay posibilidad de que una candidatura crezca, haga campaña, convenza. Tienes que estar ya colocado como conocido universalmente por la población. Eso es lo demás. Lo más importante es el conocimiento, el nivel de conocimiento, aunque tengas una opinión muy favorable, si solamente te conoce 10, 15% de la población, simplemente no pasas la primera ronda. Entonces todo está diseñado para que se reproduzca el viejo sistema, y eso es algo que a mí me angustia mucho, porque la derecha ahorita está derrotada, y ahorita en nuestro tercer bloque vamos sobre el tema que traes así más fuerte. La derecha está mal, no tienen mucho poder político, pero sí tienen poder económico, poder cultural, social, y si no tenemos esa fuerza popular del lado izquierdo, la derecha puede salir avante, ¿no? Bien, bueno, sí, muy bien, no me contestes ahorita. Vamos a un breve pausa y regresamos sobre este tema con nuestra invitada de hoy, Diana Fuentes. Continuamos aquí con este diálogo tan importante con Diana Fuentes. Diana, muchas gracias por tu tiempo. Estamos entrando al tema de las derechas, porque no es una sola derecha en el mundo, y en México no terminamos de entender qué está pasando en ese ámbito. Por un lado, da la impresión de estar derrotada, pues, moralmente, claro, pero también políticamente. ¿Cuántos estados gobierna el PAN, MC? 4 o 5, no tienen una presencia política importante. La Cámara de Diputados, el Senado, la hegemonía cuatroteísta es absoluta, aunque, claro, dentro de la 4T también hay personas de derecha, me atrevo a decir, aunque se enojen algunos, pero sí hay personas de derecha dentro de la 4T. ¿Cómo lees esto a nivel global y en México? ¿Qué está pasando? Bueno, a nivel global ciertamente la presencia es tremenda, ¿no? Y esto que señalas, son muchas derechas, ¿no? Esto es importante, incluso para pensarlo en el caso mexicano, porque cuando en México pensamos a la derecha, probablemente pensamos en figuras, o sea, pensamos en el PAN, por supuesto, pero el PAN cada vez es un partido más chiquito, no solo porque ha perdido la posibilidad de gobernar el país, sino que incluso el número de afiliados es cada vez menor. En el PRI pasa algo semejante. Eso no necesariamente significa que las viejas familias panistas, ¿no?, aquellas que además incluso no se sienten reflejadas en las direcciones actuales, vayan a pasarse repentinamente a otra bandera política. Muy probablemente lo que va a surgir es otro partido que después tenga posibilidades de agrupar a esos que de ninguna manera se van a sentir reflejados, ni en la 4T, ni en otro partido que no represente esos valores que tenían. Eso es un sector, ¿no? Pero a veces también pensamos a la derecha y por supuesto pensamos en Ricardo Salinas Pliego porque pues es un repetidor de la fórmula que cree que funcionó en el caso argentino con Milei, ¿no? O pensamos en un Verástegui por sus vínculos con cierta derecha internacional y cierto discurso también que propala. De todas formas, entre ellos las diferencias sí son muy importantes. Es decir, yo no veo ese viejo panismo, ¿no?, mexicano, digamos, del Bajío, ¿no?, de viejo cuño, sintiéndose reflejado en ese Salinas Pliego, claro, que es irreverente, grosero, ¿no?, desparpajado. No los veo diciendo esa es nuestra opción política. Tampoco en el caso de Verástegui, que ya evidentemente tuvo una derrota muy, muy clara. Y entonces esa derecha política, ¿en qué otro terreno creo que sí debe preocuparnos? Hay una derecha en términos de valores que existe, como bien dices, incluso dentro de la 4T o de Morena, que reivindica a la familia tradicional, que también cree que debe contrarrestar la ideología de género, que está en contra de la divergencia sexogenérica, que al mismo tiempo tiene un nacionalismo bastante cuestionable, porque no se trata del nacionalismo popular soberanista, sino de un nacionalismo xenófobo. Y esa es la que debería preocuparnos, y debería preocuparnos también, digamos, la posibilidad que hoy tienen ciertos grupos, sobre todo religiosos, de convertirse en partidos políticos. Eso que contraviene la vieja lógica de la laicidad del Estado mexicano. Creo que ese es el terreno en el que más deberíamos prestar atención.
los evangélicos llegaron de mano de Morena. ¿Sigue con registro su partido? No, ya no tiene registro. ¿Verdad? Ya no tiene registro, fue una pero fuerza siguen siendo una fuerza política. Dentro de Morena. Y tienen diputados, senadores, y en fin, ¿no? Sí. Y MC sí tiene una fuerza propia. O sea, son dos estados muy importantes, Nuevo León y Jalisco. Es una gran población, no sé qué porcentaje de México sea, pero no es nada despreciable, pues. O la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? También. Que hay militantes de Morena que abiertamente son de la Iglesia de la Luz del Mundo. A ver, entonces, ¿no ves posibilidades de que llegue un Verástegui o un Salinas Pliego a la presidencia de la República en el corto plazo? Eso suena lógico, pero Bolsonaro y Trump también los tachaban de locos. Porque estaban locos. Apenas unos años antes de que llegaran al poder. O sea, estas cosas dan unos virajes fuertísimos. O tendríamos en México, ahora el lado positivo de nuestra cultura política, anticuerpos como para evitar que ese tipo de actor llegue, o más bien es una lectura de economía política que estás haciendo, que no hay bases ni económicas ni sociales para esta causa. Yo creo que que es multifactorial. Sí tenemos cierta vacuna que sí efectivamente es esa vieja tradición del Estado laico mexicano que sigue preexistiendo en muchísimas cosas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Los sectores más populares en este país no ven bien, porque no estamos habituados a ello, afortunadamente, que haya una asociación entre Iglesia y Estado. Eso no significa que esto no haya sido vulnerado desde hace mucho tiempo y que no cobren mayor presencia. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego no, que Verástegui mucho menos, ellos como figuras políticas, eso no significa que no pueda emerger otro, ¿no? Con un perfil igual de delirante, que apele a las mismas fórmulas, eso podría suceder y que se cuele por un intersticio que no hayamos previsto. Pero creo que a partir de la dinámica que ha tenido la derecha en este país, el espacio de posible injerencia viene por otra vía, ¿no? No es la fórmula Milei, porque también en esto yo creo que a veces vale la pena distinguir también la especificidad del Estado mexicano, ¿no? Digamos, un Milei puede funcionar bien también en una sociedad como la Argentina tan vulnerada económicamente, tan golpeada económicamente, ¿no? Con además sucesiones de perfiles políticos tan inmediatas. Bueno, una clase media tan golpeada, porque la sociedad mexicana también está golpeada económicamente, hay mucha pobreza, pero es como ese clase medierismo accionario, ¿no? Y no solo la clase media, tener crisis económicas tan profundas como las que se vivieron en la Argentina, que se convirtieron en crisis políticas de manera casi automática, ¿no? Ahora, en el caso de Brasil, digamos, la estrategia fue otra. Cuando Dilma Rousseff toca el filo de la banca, inmediatamente viene el golpe, ¿no? Entonces, diríamos que aquí hay un problema multifactorial. ¿Hasta qué punto la 4T va también a vulnerar ciertos intereses económicos que propulsen que haya un sector también de la burguesía mexicana que diga, no, ya por acá no es el camino? Y por otra parte, que emerja una fuerza política que tenga capacidad de liderazgo. La derecha actual o la oposición, para nombrarla de manera genérica, evidentemente no la tiene. Bueno, el intento de la marcha de la famosa generación Z fue en octubre, noviembre del año pasado, evidentemente también impulsado por los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención como de repente blogueros y influencers gringos que nunca voltean a ver a México. Hubo una consigna ahí, seguramente también dinero, provocadores, querían armar el teatrito de la juventud indignada, el gobierno represor, y no les salió la jugada. Más allá del hecho de que, pues claro, hay juventud indignada que no se siente representada por Morena en este gobierno, eso es una realidad que hay que atender, pero esto fue un teatro que les salió mal, pero lo van a volver a intentar haciendo. O sea, yo veo la CIA y Trump muy activo, muy echado para adelante. Y no solo la CIA, sino la intervención explícita en las elecciones de parte de Trump, chantajeando en Argentina, en Honduras. Van a meterse en las elecciones, por supuesto, las intermedias y las elecciones presidenciales de 2030. Yo tengo una pesadilla, de repente imagino que de repente Elon Musk
agarre, pon tú a Verástig o a alguien más. Mark Zuckerberg dice que va a defender o candidatear a Lili Salinas Telles. Pliego, a Lili Telles con el dueño de TikTok, ¿no? O sea, no tenemos medios propios. Eso es cierto. Tú que diriges la maestría en comunicación de la UAM, no, o sea, es una cosa increíble este paso de la televisión en las redes. Se ha extranjerizado totalmente nuestras formas de comunicación. Nos controlan el WhatsApp. O sea, si de repente ellos deciden intervenir por esa vía públicamente en los medios, el Instituto Nacional Electoral no tiene las herramientas. En la reforma electoral no se está hablando de esto. No sé cómo ves esa perspectiva. No, tienes toda la razón, digamos, es muy riesgoso que esos que son hoy los medios de comunicación y las redes sociodigitales están en manos de privados cuyos intereses además son de derechas, es decir, Elon Musk, para poner un ejemplo. Así es. Y justo cómo se manejan el famoso algoritmo de X, pues demuestra que favorece el discurso de derecha, los discursos de odio y todo esto. Pero yo creo que ahí las ciencias sociales nos ayudan mucho, precisamente porque nos ayudan a ver cómo en este caso no hay tampoco la posibilidad de generar movilizaciones solo porque se aplica una fórmula unidireccional. Es decir, ellos sí creyeron con esto de la marcha de la generación Z que bastaba con tuitear un montón de cosas, meter un montón de trolls y la gente sale. Claro. Y entonces eso demuestra que cuando se tiene que pensar a la sociedad se requieren otras cosas. No estoy queriendo minimizar el papel que tienen las redes sociodigitales, pero lo que es un hecho es que tampoco es cierto que basta esa batalla para ganar terreno en el ámbito político. Por eso diría, la batalla por la comunicación, la batalla por los medios que tendríamos que fortalecer, estaría interesantísimo algo que se experimentara como una red sociodigital del Estado, ¿no? Una cosa así. O de la sociedad, pues, pero... O del Estado mediado por la sociedad, esa sociedad civil activa de la que hablábamos, los medios públicos, todo eso que tanto se tiene que favorecer. Eso sería muy interesante, pero eso solo sucede si entendemos que en realidad se trata de una batalla política. Es decir, ¿cómo vamos a generar medios públicos más poderosos si al mismo tiempo no exigimos socialmente que existan? Claro. ¿No? Sí, yo siempre he pensado eso, tendríamos que generar una red social propia, así como tenemos TV UNAM o Canal 11, Canal 22, tendríamos que tener, quizás vinculado con esas mismas televisoras públicas, una red propia. Tenemos la infraestructura, tenemos todo esto de la fibra oscura, ¿no? Tendríamos que poder dar pasos reales hacia una independencia en esa materia, pero quizás es por este mismo peligro de que si avanzamos demasiado en este tipo de terrenos de lo público, se nos van a enojar las grandes capitales y ellos van a activar las cosas. No sé, ¿hasta qué punto económicamente estamos afectando directamente los intereses de los grandes oligarcas, el capital financiero, desde la 4T hoy? De ninguna. Ninguno. Probablemente no. De los grandes capitales probablemente no, pero de los medianos sí, hay una lógica redistributiva que es muy importante. Mira, la dependencia que tenemos hoy, por ejemplo, de esos grandes conglomerados, Google, Nvidia, todos esos, es mundial, ¿no? La Universidad Nacional, mi universidad, la UAM, compramos servicios de Zoom, compramos servicios de Google, es decir, hay una transferencia de recursos públicos a lo privado en espacios que son los creadores de conocimiento, que no es poca cosa. Exacto. Entonces, la dependencia, ¿qué vulneramos en eso? Casi nada. Pero tenemos otros espacios en los que sí, ¿no? Y en ese sentido mi respuesta es sí y no, de alguna manera. ¿En qué otros espacios sí tendríamos que tocar? Por ejemplo, la banca en este país no ha sido tocada prácticamente. Y los pocos pasos que se han dado, ¿no? Para que haya servicios o transferencias bancarias que se hacen de ámbitos públicos, no lo maneje la banca privada. Todo esto han sido pequeños pasos que apenas han movido la cosa. Pero ahí tendríamos que ir más adelante. Y es un territorio peligroso, sin lugar a dudas. Yo creo que efectivamente no estamos en condiciones de ir por todo, porque, como tú dices, la respuesta entonces es muy virulenta. Lo vemos en Colombia, lo hemos visto en tantos otros lugares. Sin embargo, hay ámbitos de la lógica del capital en este país, de la altísima burguesía de este país, que también deberíamos revisar. Hasta Trump, regresando a su discurso de Davos, anunció que va a topar en 10% los intereses a las tarjetas de crédito. Pues va a prohibir también a los grandes conglomerados a que compren viviendas para revender.
Imagínate lo que diría la banca mexicana si de repente Claudia Sheinbaum anunciara esto. O sea, de repente sí, yo siento que podríamos ser más atrevidos en esos temas. Tenemos el Banco del Bienestar, un paso, pero que yo sepa en términos de capital, maneja las becas, los apoyos sociales, pero no funciona plenamente como un banco que compita con estos otros bancos ya todos transnacionalizados, pues menos Banorte, ¿no? Pero efectivamente es un punto muy sensible, pero dices que en Brasil Dilma empezó a avanzar por ahí y por eso terminó en la cárcel. Exactamente así comenzó toda la lógica del impeachment, cuando ella anuncia que va a tocar a la banca en Brasil, ¿no? Es decir, si es un sector muy sensible, muy poderoso, como tú decías, ¿dónde están los otros poderes? Es el poder económico, ¿no? Y ese que además tiene ese carácter transnacional. Sin embargo, yo creo que ahí por eso sería deseable que hubiera una agenda de mediano plazo, ¿no? Una agenda de mediano plazo que permita visibilizar que vamos a ganar algún terreno por ahí. Por supuesto, además, cuando tú ves, ahora sí en términos de economía política, cuando tú ves quiénes son los aliados de la gran banca que funciona en nuestro país, y luego ves que también está Banco Azteca y que también tienen televisoras y que también tienen medios y que también participan en el capital industrial, es decir, ves que tienen muchos brazos y muchos intereses tendidos en muchas cosas. Esa lógica antimonopolio que tanto se ha pensado, pues tendría que empezar a funcionar también en el sentido de que pudiera haber eso que supuestamente el capitalismo neoliberal decía, competencia entre los capitalistas y que en realidad solo generó concentración, ¿no? Sí, se nos acaba el tiempo, querida Diana. Un mensaje para tus alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras, que da clases aquí también en la máxima casa de estudios, para los estudiantes, para la juventud. ¿Qué mensaje cerrar este programa? Pues que no hay desesperanza, o sea, que vemos avanzar a la derecha, vemos a los poderosos reunirse en Davos o reunirse en muchos otros lados, pero que justo como ahora sí convocando al viejo Gramsci, ¿no? Optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón, es decir, la historia la hacen los pueblos, y yo creo que si hay alguien que tiene eso normalmente claro son los jóvenes. Y los jóvenes universitarios. Y los jóvenes universitarios y mexicanos hay algo muy especial y es un privilegio para nosotros ser maestros, trabajar en estas universidades públicas. La UAM recientemente cumplió 50 años, también un resultado de una política pública de avanzada en los 70s. Fue los mismos años, no sé, el mismo año en que se crearon los SHs, por ejemplo, las FES. En fin, un privilegio trabajar en estas instituciones y pues muchas gracias, Diana. Aquí estamos terminando otro programa de Los Diálogos por la Democracia. Un privilegio tener nuestra audiencia. Gracias a Diana, a todos que estamos aquí, todo el equipo de TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí a las 7:30 todos los domingos.